Hemos tenido una semana extremadamente compleja en términos políticos. Tenemos todo lo que está ocurriendo en Venezuela, las tensiones que se han generado dentro de nuestro país, también con el Partido Comunista. Tenemos una reforma de pensiones cuyo gobierno ha presentado un protocolo de acuerdo con cosas que se suponen acordado y que han generado también harto debate. Vamos a estar conversando de esto junto a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatiga. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ve usted, senadora, lo que está ocurriendo? El tema Venezuela ha ido incrementando la presión internacional, nuestro país también desde el inicio. Ahora el presidente Gabriel Boric se ha sumado a sus pares de Colombia y Brasil para que se muestren las actas, pero ya ha pasado casi una semana de la elección. Oye, es terrible lo que se está viviendo hoy día en Venezuela y lo que se está viendo a ojos de todos en realidad. Yo espero de que que la unión que se ha logrado ver de distintos países de América siga subiendo, porque en esta cosa no podemos eh, hacer oídos sordos, muy por el contrario. Yo en realidad, desde el primer momento en que el presidente manifestó sus palabras frente a este abordaje que tuvo lamentablemente Maduro, en no querer respetar en realidad la línea democrática y lo que manifestaron los venezolanos en el día de la elección, creo que fue lo adecuado. Titubeó un poco los días después y hoy día nuevamente vuelve a marcar una postura definida en realidad en torno a hacer valer la democracia. Yo espero de que sigamos en esa misma línea porque aquí, vuelvo a insistir, lo peor que podemos hacer es hacer oídos sordos frente a un hecho tan dramático como es imponer esta dictadura a través del liderazgo o la tiranía, mejor dicho, de Maduro. ¿Cómo ve que esa tensión se ha trasladado a nuestro país, incluso desde el mismo oficialismo respecto a la postura del Partido Comunista? Algunos, como el senador Lagos Weber, han manifestado que no les gusta, no se sienten cómodos haciendo alianza con un partido que defiende una dictadura. Bueno, y eso también ha generado roces con la oposición, diputados del Partido Comunista, como la diputada Carmen Jet, mandando a callar a un diputado, mandó al senador Lagos Weber al psiquiatra. La ministra del Trabajo mandó guardar silencio al ministro Carlos Montes. Harta tensión tenemos acá. Ya, bueno, este problema de el oficialismo hoy día, y es lamentable en realidad que algunos del Partido Comunista aquí en Chile no logren desmarcarse y salir de ese atrincheramiento político. O sea, aquí las cosas hay que reconocerlas. Cuando se cometen errores, yo creo que no hay mejor validación ciudadana que cuando cometen errores de un mismo sector, ¿cierto? Y uno tiene la capacidad de reconocer ese error y no de colocarse y de sacarse esa venda de los ojos, creo que eso le hace bien a la política, sea del lado que sea. Hoy día el Partido Comunista tiene algunos personeros que han marcado una postura bastante tosuda, bastante dura, antidemocrática frente a lo que se está viviendo en Venezuela, y eso no le hace bien no solamente a ellos, ¿ah? Eso no le hace bien a todo el sector político. Más allá del partido que ellos representen o de la línea que representen hoy día que corresponde a la izquierda. Y eso ha quedado claro con las posturas que han tenido los otros colegas que hoy día son parte del oficialismo, pero que han tenido la capacidad de ver estos errores. Yo creo que, bueno, ahí en realidad falta una conversación entre ellos mismos nomás y por otro lado se demuestra lo que son. Pues el Partido Comunista lamentablemente de repente no tiene esa capacidad de ver más allá de lo que significa un color político o una línea política. Aquí estamos viendo gente vulnerable, a un Venezuela que lamentablemente está destruido, que tiene lamento, que tiene dolor, y que ellos no sean capaces de ver eso, si al fin y al cabo, si uno está en política, es para velar por el bienestar de las personas. Esto es una tensión que va a seguir en forma permanente. Ahora hemos visto también que los debates se vuelven en otros temas nacionales. ¿Qué va a pasar con inmigración? Hay algunos que dicen, bueno, tenemos que abrir la frontera pensando en que hay gente ahora que con mayor razón va a necesitar salir. Otros que dicen, hay que, contrario, poner más restricciones porque ya no estamos dispuestos o no podemos recibir una nueva oleada de inmigrantes. Eso también es un tema complejo que, bueno, hay que tomar alguna medida o decisión. Bueno, completamente. O sea, lo que se está viviendo con esta migración desbordada no es algo que está ocurriendo ahora con con la última elección de Venezuela, es algo que se viene arrastrando hace años. Yo en realidad he sido bastante crítica con respecto a este tema. Yo creo que hoy día ya venimos arrastrando con una migración descontrolada.
no hemos tenido la capacidad, ¿cierto?, como Estado para poder abordar esta situación. No podemos normalizar crímenes que han sido trasladados de otros países y que vemos lamentablemente cómo esto se va acentuando. O sea, recordemos que hace un par de semanas atrás hubo un fin de semana en donde se asesinaron a cerca de 20 personas. No es algo a lo cual estamos acostumbrados y no podemos acostumbrar. Entonces, entendiendo que la situación que se vive es bastante compleja en Venezuela y que probablemente van a tener una nueva ola migratoria, yo creo, primero, tenemos que, antes de ayudar, tenemos que ordenar nuestra propia casa, ¿ya? Y ordenar nuestra propia casa significa realmente colocar un control en la migración ilegal que se está viviendo en nuestro país, ¿ya? Y eso significa tomar medidas drásticas. Aquellas personas que puedan entrar de manera legal, obviamente que no se les puede cerrar la puerta, ¿ya? Pero el gran problema, la grave situación que existe hoy en día son estos extranjeros que están entrando de manera ilegal y vemos como también nuestras policías no pueden hacer mucho, pese a que hoy día se está aplicando, por ejemplo, la ley de infraestructura crítica en la zona fronteriza. Bueno, es un tema que vamos a estar mirando. Ahora, en la cambio de tema, Senora, se inscribieron las candidaturas. Esto también ha generado harto ruido, incluso dentro de su partido, es como dentro y fuera, porque en realidad una persona que fue parte de su partido, que ahora había sido inscrito por el partido de la gente, ha agredido a la secretaria general de Renovación Nacional, se anunciaron medidas legales, le quitaron el respaldo, pero esto generó ese tipo de roce y otros también respecto a lo que se hizo, se hizo, cómo se conversó, cómo se negoció. ¿Qué se está viviendo dentro del partido? Ha sido bien crítico alguno. Bueno, mi partido está viviendo una fuerte crisis en realidad, ¿ya? Caso aparte es la situación compleja que vivió la secretaria general del partido, Andrea Valladares, en donde desde el momento en que se traspasó esta información de que ella fue violentada, ¿cierto? Fue agredida, eh, sacamos también un acuerdo político desde la militancia, indicando en realidad de que estamos en contra de cualquier tipo de acto de violencia, que la violencia no la podemos justificar en ninguna de sus formas, ¿ya? En ninguna de sus formas, ni física, ni verbal, ni callar cuando no hay que callar, ¿ya? Así de sencillo. Y en ese sentido, todos en realidad compartimos el mismo sentir. Pero por otro lado, con respecto a las definiciones de las candidaturas, el partido Renovación Nacional hoy día está viviendo una situación bastante compleja. Hubo un error desde el partido en donde quedaron cerca de 130 candidatos a concejales sin poder ser inscritos, comunas con listas completas, ¿ya? Y eso es bastante complejo. Yo espero en realidad de que aquí se tomen las medidas que correspondan, que se logre solucionar este problema y, y los errores los tiene que asumir alguien. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar con esto. Y yo por lo menos me he manifestado en la comisión política que se hizo esta semana en mi partido, manifesté que yo por lo menos voy a estar en disposición de poder ayudar en donde pueda hacerlo. Pero es complejo, creo que Renovación Nacional quedó bastante deteriorado frente a las imposiciones de nuestros primos de la UDI y, y yo siento de que hoy día Renovación Nacional pudo haber hecho mucho más, pudo haber peleado muchos mejores cupos, pudo haber instaurado las primarias que se pidieron cuando eran los tiempos de las inscripciones previas de las primarias y que no lo hizo porque lamentablemente la UDI se impuso por sobre esto, por sobre esta voluntad y no se hicieron. Y esto podría haber sido un muy buen canal para haber tenido candidatos únicos con mucho más tiempo anticipado, ¿cierto? Y no tener esta dispersión que hoy día estamos viendo en nuestro sector con comunas en donde, por ejemplo, van hasta 4 o 5 candidatos que hoy día forman parte del conglomerado. Entonces, aquí hay responsabilidades que se tienen que asumir, siento yo de que hay errores y que esos errores no se pueden volver a repetir si queremos estar en los lugares de toma de decisión y estos lugares son claves como son los municipios. ¿Qué significa que hay errores que alguien tiene que asumir en el fondo? ¿Qué implicaría asumir ese error? ¿Tienen que salir de alguien? ¿Tienen que pedir disculpas? Pero ¿Qué es lógicamente, lo o que esperan? sea, lógicamente, si no se inscribieron desde el partido 129 o 130 candidatos a concejal de distintas comunas de nuestro país, y entre esos está también incorporada la región metropolitana, alguien tiene que asumir ese error, porque a mí por lo menos me ha tocado
hablar con personas para invitarlas a ser parte de este proyecto, para invitarlos a que tomen esta valentía, ¿cierto?, de ir de candidato, que no es fácil, es bastante complejo. Y es una conversación que no es de un día para otro, una conversación que de lineamiento, ¿cierto?, de poder dar ese paso, que se demora. Entonces, después de que uno hace todo ese trabajo, que se le cierre la puerta por la inoperancia de no haber hecho las postulaciones o la inscripción en el CERVEL a tiempo, bueno, alguien tiene que asumir ese rol, alguien tiene que asumirlo y ahí, bueno, la directiva actual de nuestro partido tiene que responder eso y definir de quién fue el error y esa persona o esas personas que cometieron ese error tendrán que dar un paso al costado, pues sí, así debe funcionar. Alguien tiene que responder, aquí los errores tienen que responder. ¿Ya no tiene vuelta? ¿O, o hay algún plazo, algo que se pueda hacer? Porque en este caso usted dice, sería, Tengo entendido que se están haciendo las reclamaciones ante el CERVEL. Eso es un proceso que se ha hecho con anterioridad, así que esperemos de que ese proceso tenga un resultado positivo por el bien de aquellas comunas en donde se trabajó de manera anticipada, se prepararon las listas de concejales y que hoy día lamentablemente por la inoperancia esas listas de concejales no aparecen inscritas en el CERVEL, así que yo espero que tengamos una respuesta positiva. Pero además de eso, creo que es súper, súper importante que se haga un mea culpa con respecto a por qué Chile Vamos no hizo las primarias que se pidieron desde comunas o desde regiones. Y yo aquí hablo, y ese caso yo por lo menos lo vivo en carne propia. En mi región se pidieron 8 primarias, y nos cerraron la puerta con las primarias, solamente nos entregaron 2. ¿Qué es lo que ha significado eso? Dispersión de candidatos de nuestro mismo sector. Es decir, en donde teníamos que competir, donde lo óptimo es competir con un solo candidato para poder derrotar a la izquierda, hoy día estamos compitiendo con 3, con 2 o hasta con 4 candidatos que representan las ideas del sector. Y eso no es sano, nos hace mal. Entonces, elegir los mecanismos adecuados, creo que ahí hubo una tremenda falla. Si vemos la comparación de la izquierda en cómo ellos están trabajando de manera ordenadita en muchos territorios, vemos que la izquierda logró inscribir a nivel nacional 80 primarias y Chile Vamos solamente 20. Entonces, ahí hay un error que también se tiene que asumir, porque que tengamos tantos candidatos del mismo lado no nos hace bien, pues solamente nos va a llevar a que lamentablemente tengamos malos resultados y que la izquierda siga en el poder, en donde nosotros hemos sido muy críticos. eso es un tema que es una noticia en desarrollo, todavía hay algunos días, como dice usted, para ver si se puede corregir o no esos errores. Pero en otra cosa, reforma de pensiones, el ministro Marcel dio a conocer un documento, el que, según él, eran 45 puntos que estaban basados en las cosas que se habían acordado transversalmente, ya sea con los técnicos, con los partidos, las conversaciones, y que eso ya era un muy buen punto que dejaba claro que ya no había ninguna piedra de tope. ¿Qué le parece lo que él presentó? ¿Hay efectivamente acuerdo en eso? Porque llama la atención cuando uno mira los puntos, varios de ellos son propuestas que ellos vienen planteando desde hace mucho tiempo, se plantea incorporarle reparto al sistema, y ya no son 6 puntos para las cuentas individuales, son 3, y de esas 3, un 70% va a la cuenta individual y el resto también se reparte. ¿Qué le pareció a usted ese documento en primera instancia? Mira, yo en realidad he manifestado también una postura bastante clara con respecto a la reforma de pensiones. En primer lugar, tenemos que darle celeridad a esta votación, es decir, esto tiene que tener una votación de la idea de legislar, sí o sí, tiene que salir de la Comisión del Trabajo, ¿ya? No podemos quedarnos estancados o con la pelota ahí detenida porque es una urgencia que no se ha tomado como urgencia lamentablemente y en eso también tenemos que ser claros, ¿ya? ¿Por qué no se ha tomado y dónde están los ejemplos de que no se ha tomado como urgencia? De que este gobierno, quienes hoy día nos lideran, ¿cierto? O nos gobiernan, mejor dicho, rechazaron en la administración anterior una reforma de pensiones, po, ¿ya? Por otro lado, hicieron campaña en torno a mejores pensiones y ya han pasado 2 años y recién ahora se ingresó el proyecto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la urgencia? O sea, la urgencia de este gobierno estuvo estos 2 años en el plebiscito y en otras cositas que lamentablemente no han tenido ningún buen resultado para nuestro país, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, yo por lo menos he logrado manifestar un punto político desde la militancia de Renovación Nacional con una serie de puntos que tienen la mayoría de la aprobación, en este caso del respaldo de los consejeros de Renovación Nacional, manifestando cuáles son los puntos que nos interesa poder abordar en la reforma de pensiones y dónde esperamos ser escuchados desde la mesa nacional del partido para poder tener un consenso en lo que significa
la reforma previsional, ¿ya? Y dentro de esos puntos está, por ejemplo, que nosotros nos mantenemos firmes con poder avanzar con el 6% específicamente para el ahorro del trabajador, entendiendo de que eso es lo que quiere la militancia, pero mucho más importante aún es entendiendo que eso es lo que ha manifestado la ciudadanía en todas las encuestas que se han hecho semana a semana, ¿ya? ¿Y Entonces qué le aquí parece este documento entonces? es escuchar la calle. Mira, yo en primer lugar, yo creo que hay puntos en donde coincidimos y hay puntos en donde tenemos diferencia, pero estas coincidencias y estas diferencias se tienen que analizar y trabajar y discutir en el lugar en donde se hacen las votaciones, es decir, en la sala. Hoy día necesitamos dar urgencia a la idea de legislar para que podamos avanzar con la aprobación o rechazo de los puntos que hoy día el Ejecutivo está presentando. En los puntos en donde tengamos diferencias y en donde no haya un acuerdo en su mayoría, bueno, habrá que hacer las mejoras, pero esto ya no puede seguir dilatándose. Si es un tema que se necesita darle la urgencia que corresponde, por lo tanto, yo por lo menos hago la petición de que aquí se avance, que desde la Comisión de Trabajo se pueda avanzar con que este proyecto pueda ser votado en sala y desde la sala podamos, en este caso, cada uno de los parlamentarios, omitir nuestras opiniones. Y aquí todos tenemos una representatividad y nuestro trabajo, nuestro deber es velar por ser la voz de quienes hoy día representamos. Y una de las cosas más fuertes que hemos tenido estos últimos años es poder mejorar las pensiones. Por lo tanto, vamos a tener que colocarnos de acuerdo de alguna manera. Ya, pero el punto es que no han querido poner en tabla la votación porque dicen, si viene una idea de legislar, lo menos que se puede esperar es tener más o menos un lineamiento de onda de la reforma, porque si se aprueba, después es muy difícil de cambiar, considerando que acá hay iniciativa exclusiva del gobierno, entonces no se va a poder hacer ni un cambio después, o se acepta lo que ellos ponen o no va a haber otro contenido en el fondo. Y Mira, justamente usando ese protocolo, el gobierno presenta esto que tiene temas que se supone nunca han acordado con la oposición. Reparto, por ejemplo. claro, reparto es un tema nuevo que ha salido. Yo aquí creo que más allá de lo que ha propuesto el Ejecutivo, es cuál es la voluntad política que existe desde la oposición, desde mi sector, para que esto pueda avanzar y pueda ser votado la idea de legislar. Yo creo que ahí hoy día está el conflicto. O sea, estuve en una entrevista hace un ratito antes en donde se manifestaba de que desde la UDI, por ejemplo, habría una resistencia para poder avanzar con la idea de legislar por todas las situaciones que ellos han vivido estas últimas semanas, y yo creo que aquí las cosas no las podemos mezclar. O sea, reforma de pensiones, mejorar las pensiones de los chilenos es un tema de urgencia, que no se le ha dado la urgencia que corresponde y que por ende hoy día tenemos la responsabilidad de empezar a votar lo antes posible. No podemos seguir chuteando. El Ejecutivo ha manifestado cuáles han sido sus posturas, ha sacado temas nuevos, perfecto. Los temas nuevos que no han sido consensuados, bueno, serán rechazados si es que no estamos de acuerdo y podremos mejorarlo si esta cosa no está escrita sobre piedra. Pero lo peor que podríamos hacer es atrincherarnos y negarnos a discutir algo que tiene una urgencia y que es mejorar la calidad de vida de las personas que hoy día ya son adultas mayores y que ganan pensiones miserables. Ahora, no veo un riesgo de que si es que no se da este lineamiento y se plantea, se pone en votación la idea legislar, terminemos con una idea legislar rechazada. Mira, yo creo que tenemos que avanzar. Ya, yo no me puedo hacer cargo por la postura que tenga uno u otro. Aquí el Ejecutivo tiene la gran tarea de poder consensuar las posturas de los 50 parlamentarios que hoy día formamos parte del Senado, y ese es su trabajo, ese es su trabajo. Y por ende, nosotros también tenemos que tener la flexibilidad de querer escuchar estas posturas y obviamente, de acuerdo a esa modalidad, poder tomar decisiones. Pero lo peor que podemos hacer, Bárbara, lo peor que podemos hacer es atrincherarnos y decir no estoy de acuerdo porque de los 140 puntos hay uno o dos o cinco que no me parecen. Yo creo que tenemos que avanzar en donde hay acuerdo y donde no tengamos acuerdo, y ahí yo soy súper clara. Yo, por ejemplo, he manifestado mi postura desde hace harto rato de que creo que el 6% tiene que ir al ahorro del trabajador de manera íntegra, porque es lo que nos pide la gente, pero más importante aún, por la desconfianza que existe hoy día de que ese 6% vaya a distintas administraciones, ¿cierto? Pero por sobre todo del Estado. Si recordemos de que aquí hay un fuerte temor de que la plata la administre el Estado por todo lo que ha pasado, ya sea caso convenio, ¿cierto? Ya sea paralización de obras, que son recursos que hoy día están en caja, que no se están utilizando
y por ende es menos plata que se está recaudando para el Estado. Entonces, hay un sinfín de miedos, de temores de parte de los chilenos con justa razón. Muchísimas gracias, senadora, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana. Que esté muy bien, Bárbara. Igualmente. Abrigarse y cuidarse de la lluvia y del viento fuerte. Y no, y cuidado con salir, ahí está la ministra Toá, ya que hay varios problemas en las calles con los vientos. Muchas gracias, senadora. Así es. Los dejamos a todos invitados a que sigan con nosotros aquí en Chao. emol.com.